Buenas tardes, hermanos. Quisiera que juntos reflexionáramos unos minutos en la Biblia, que es precisamente la palabra de Dios, y como tal expresa el pensamiento de Dios, los propósitos de Dios. Nos da a conocer cómo es Dios y los planes que tiene también para el hombre. Y tenemos que reconocer que muchas veces frente al pensamiento de Dios, al camino de Dios, está el pensamiento del hombre, el camino del hombre, nuestro camino, nuestros pensamientos que generalmente son distintos, muy distintos. Y nosotros muchas veces creemos que podemos tomar el camino del hombre, el camino de Dios, nuestro propio camino en definitiva, cuando hablamos del camino del hombre, o nuestros propios pensamientos o los de Dios, y que llegaremos a donde queremos llegar. Que los resultados serán parecidos, casi los mismos. Pero Dios nos advierte a su palabra, nos advierte por su palabra, que no es así, sino que el seguir el pensamiento de Dios es determinante y trascendente, demasiado importante para nuestras vidas como para tenerlo en poco o para no prestarle atención. Hay en la palabra de Dios muchas historias en los evangelios, pero quisiera que nos detuviéramos en una de ellas, y es precisamente cuando un hombre está allí entre la multitud, escuchando al Señor Jesús. Y allí el Señor Jesús está dando las enseñanzas. Allí el Señor Jesús está diciendo lo que es bueno para la vida del hombre. Pero allí en medio de esos consejos hay un hombre que no está prestando atención posiblemente a lo que el Señor dice, sino que su interés es otro. Él tiene un problema con un hermano. El hermano aparentemente no ha repartido la herencia y quiere que el Señor intervenga. Quiere que el Señor haga justicia, pero frente a eso, el Señor Jesús va a decirle en el versículo 15 del capítulo 12 de Lucas, y le dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor Jesús le va a advertir acerca de la avaricia y la codicia, que es precisamente la sed de tener. Y eso acontece generalmente en la mayoría de nosotros, los que tienen y los que no tienen. El que tiene quiere tener más, y el que no tiene se esfuerza para poder conseguir más. Y lamentablemente nos dejamos atrapar por un sistema de marketing, por el sistema de este mundo donde el hecho es tener, donde nos esforzamos por cambiar el celular para que los demás miren qué celular tenemos, como si eso nos hiciera importante. Y el Señor va a decir: abran bien los ojos, presten atención, no caigan en la trampa de considerar que el significado de la vida del hombre, que el paso del hombre por este mundo es en la abundancia de los bienes que posee. Porque este andar por este mundo es demasiado trascendente como para enfocarnos solamente en las cosas materiales, en aquellas cosas que se desvalorizan y que cambian día a día. Por eso el Señor les va a referir una parábola y les dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El título de esta reflexión es
¿qué planes tienes para después? Y quisiera que viéramos 3 aspectos en la vida de este hombre que son demasiado importantes para que nosotros los tengamos en cuenta entonces y aplicarlos en nuestra vida. En primer lugar, se nos dice que la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y el primer punto podríamos considerarlo como prosperidad planificada. Se nos dice que este hombre era rico y aparte su heredad había producido mucho, lo cual lo había hecho más rico. Ahora, Dios no señala ni condena la riqueza ni de este hombre ni de otros. Aquí vemos que este hombre posiblemente, seguramente porque nada se nos advierte, lo consiguió de manera legal, esforzándose, trabajando, siendo inteligente, persistente en lo que emprendía. Y se nos dice que era rico y había producido mucho su heredad. Pero ¿por qué hablar de una prosperidad planificada? Sí, había planificado, seguramente no tal vez prosperar como lo había hecho, porque pareciera que hasta él mismo se puede sorprender cómo había sido abundante la cosecha de este tiempo, lo que había producido su heredad en este tiempo. Pero como vamos a ver a continuación, todo nos lleva a pensar que este hombre consideró que todo su esfuerzo, que toda su inteligencia, que todo lo que había planificado y todo lo que había alcanzado se debía únicamente a él. Él era el gran protagonista de la historia y no había necesitado de nadie para llegar a donde había llegado y para alcanzar lo que había alcanzado. Por lo que vamos a ver después, era un hombre donde no tuvo en cuenta a Dios. Es cierto que es importante esforzarse, es importante planificar, es importante tener una estrategia en lo que uno encare, en lo que uno emprenda en la vida, ya sea en su trabajo, en su negocio, en la profesión que pueda tener. Pero este hombre se olvidó de Dios. Y muchas veces pasa con nosotros que así como nos consideramos unos fracasados cuando algo que emprendemos fracasa, muchas veces vemos en la vida de otros y aún en nosotros que aún cuando tenemos pequeños logros, alcanzamos sueños que habíamos tenido, propósitos que habíamos planteado, ya consideramos al gran protagonista y el hacedor a nosotros mismos, en el que ha sido todo por nosotros, en que somos autosuficientes, y tal vez esto era lo que había pensado este hombre. Este hombre no tuvo granizo, este hombre no tuvo inundaciones, este hombre no tuvo sequías, este hombre seguramente que tuvo las lluvias a su tiempo. Y más allá de todo lo que planificó, necesitó que todo eso aconteciera o no aconteciera, y todo eso provenía de Dios. Era algo sobre lo cual él no tenía control, pero él consideró que todo era gracias a él. Por eso, una prosperidad planificada. Pero también podemos ver que este hombre tenía o quiso tener un pasar planificado. Se nos dice que frente a lo que aconteció, que su heredad produjo mucho, este hombre tuvo un problema ahora. ¿Ve? Siempre hay un problema, porque se tiene o porque no se tiene, pero siempre hay un problema. Sin embargo, este hombre que era inteligente y bueno para los negocios, encontró rápidamente la solución. Y dijo: ¿qué haré? Derribaré mis graneros, los haré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Vemos que este hombre planificó su pasar y podríamos decir, bien encomillado, un buen pasar. Cuando nosotros vemos a este hombre, ¿quién de nosotros no se quisiera parecer? ¿Quién de nosotros no quisiera alcanzar lo que él
había alcanzado. Le iba bien en sus negocios, le fue bien en su profesión, de tal manera que tenía en abundancia, que no tenía que preocuparse, no tenía él en su mente, en su corazón, no tenía la incertidumbre de qué sería su situación económica más adelante. Vemos que él va a decir: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Y entonces allí vemos un hombre que cree tener el control sobre su vida. Este hombre creía y estaba tan seguro de él mismo, de lo que había alcanzado, que consideraba que no había nada que lo pudiera detener, que él podía cerrar su mano sobre sus bienes y nadie los podía tocar, que él podía cerrar su mano sobre su propia vida y estaba tan seguro y tan protegido, se creía en sí mismo, que decía: tengo muchos bienes para muchos años, considerando que muchos años habría de tener todavía sobre este mundo. Pero acontece algo más. Va a decir el versículo 20: pero Dios le dijo. Hasta aquí vemos que este hombre aparentemente no tiene en cuenta en Dios. No sabemos si era un hombre que directamente no creía en Dios. No sabemos si era un hombre que sí creía que Dios existía, pero no era para él importante. Sí, los demás, los pobres, los inseguros, sí, ellos necesitan de una ayuda, pero yo no. Yo puedo valerme por sí mismo. Yo puedo ir a donde quiero y hacer lo que quiero por mí mismo. No necesito a Dios. Eso es para los débiles, pero no para alguien tan exitoso, tan seguro, tan controlador como yo. Pero miren, esto nos hace ver muchísimas cosas. Y en tercer lugar, pero Dios. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice: así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Dios no está diciendo que este hombre es necio porque era rico. Es necio porque le vaya bien en sus negocios. Es necio porque haya planificado una seguridad hasta donde él podía para el resto de sus días, una seguridad económica. No, este hombre es necio porque creyó que esta vida era todo lo que había y que lo importante era todo lo que disfrutaba en esta vida. Dios no nos dice que no disfrutemos, no nos dice eso, no nos niega el disfrute, pero Dios nos dice que es un error fatal, determinante y eterno para cada una de nuestras vidas no pensar en Dios. Dejar a Dios de lado. Por eso, como decíamos, este tema tiene que ver en sí, esta parábola viene precisamente por la avaricia, por la codicia, pero es que precisamente es eso, es todos nuestros pensamientos, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros enojos, todas nuestras peleas, por lo que vemos, por lo que podemos palpar, por lo que tenemos en nuestra mano, por lo que queremos ganar o lo que no queremos perder y disfrutar por esta vida. Pero sin embargo, este versículo y cuantos versículos más nos hacen ver lo que Dios nos dice en su palabra y que podemos recordar en Eclesiastés. Dice Dios:
en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esto y cuantos versículos más nos dice que nuestra vida no termina en un sepulcro, que nuestra vida no termina en una tumba ni en un crematorio. Dios nos dice que ha puesto eternidad en cada uno de nosotros. Por eso es importante tener en cuenta lo que Dios nos está diciendo. Mire, si la vida solamente consistiera en el final de una tumba, de una lápida, podríamos decir como dice el apóstol Pablo, dice, bueno, si esto es todo, si solamente Dios es para esta vida, porque no hay más, si solamente esto es lo único que hay para el hombre, dice, bueno, comamos y bebamos y después moriremos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ser fiel a Dios? ¿Para qué ser obedientes a Dios? ¿Para qué confiar nuestra vida en Dios? ¿Para qué creer en Jesucristo como nuestro Salvador si esto es todo lo que hay? Aún se dice que los mismos gladiadores romanos habían acuñado esta frase: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Allí estaban los gladiadores. Y tal vez compartían con aquel que mañana iban a luchar en el circo romano y podían decir, uno de nosotros mañana va a morir. Tal vez sea yo. Entonces sí, mañana voy a vivir. Hoy comamos y bebamos. Total, mañana se termina todo. Ahora, si eso fuera real, pongámonos de pie y aplaudamos a este hombre y digamos, qué bueno lo que estás haciendo. Esa es la manera con la cual quiero vivir en este mundo. Pero Dios nos advierte que no es así. Que para cada uno de nosotros hay una eternidad. Por eso Dios dice, pero Dios. Vemos que Dios no le dice, mira, ¿sabes lo que te va a pasar mañana? Va a venir un gran incendio y todo va a terminar. Tus bienes terminarán. No le dice, mira, el imperio romano va a dictar una ley, no se va a quedar con todos tus bienes. Ni tampoco que va a venir una banda de forajidos y se va a llevar todo lo que tú tienes y solamente te va a quedar lo opuesto, tu propia vida. No, Dios va más allá. Porque lo que Dios quiere hacer levantar la mirada a cada uno de nosotros es decir, hay algo más que todo esto. Y lo más valioso es mi propia vida. Es mi eternidad. Eso es determinante para cada uno de nosotros. Y esto nos hace ver que nosotros podemos ignorar, podemos dejar a Dios de lado todos los días de nuestra vida. Pero ¿saben qué? Cada uno de nosotros, aún los que no creen en Dios, cada uno de nosotros tendremos un encuentro con Dios. Ahora, eso va a acontecer. Para muchos van a tener ese encuentro con Dios, que todos tendremos después de la muerte. Ahora, ¿cómo será ese encuentro con Dios? Para aquellos que han decidido recibir a Cristo en su corazón, se han arrepentido de sus pecados, los han confesado, le han dicho al Señor Jesucristo, sé tú mi Salvador, necesito de ti, perdóname, dame vida eterna, quiero tenerla, pero no la puedo conseguir. Para esos, el encontrarse con Dios será el encontrarse con el Padre, encontrarse con el Salvador, encontrarse con aquel que murió por nuestros pecados. Pero para aquellos que no han querido tener en cuenta a Dios, el encontrarse será a Dios como juez, para recibir la sentencia que Dios nos advierte ya que está para aquellos que no quieren creer. Dice, el que no cree ya es condenado, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos señala que está establecido a los hombres que mueran una vez, una sola vez y después el juicio. Donde ya no hay más oportunidades,
donde ya no hay más lágrimas ni ninguna decisión que pueda llegar a cambiar el lugar de nuestra eternidad. Por eso hoy es el día importante. Por eso hoy es el día para decidir. Y no se trata de decir dónde yo quiero estar, sino la decisión que yo tome hará que yo vaya a un lugar a otro. Que yo vaya a la presencia de Dios para disfrutar de todo lo que Dios ha ganado, ha conseguido en Jesucristo, en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección, o a la condenación eterna, o al tormento eterno reservado para aquellos que no quieren creer. Por eso el título de hoy era ¿qué planes tienes para después? Y se dice de una historia que puede ser tal vez la de muchos, que puede ser nuestra historia. Un hombre hablaba con un jovencito, que estaba terminando el secundario y el cual pensamos que toda una vida hay por delante. Y le dice, ¿cuáles son tus planes después que termines el secundario? Y bueno, este muchachito le dice, bueno, después voy a estudiar en la universidad. Y me voy a esforzar para terminar rápido. Y después conseguiré una chica, me enamoraré de una chica y con ella me casaré, quiero formar una familia. Y quiero tener hijos. Y después, mientras mis hijos van creciendo, mientras voy disfrutando de mi hogar, me esforzaré en mi profesión, trataré de ser alguien importante, alguien famoso, poder ganar mucho dinero. Y después ya llegará los años tal vez de la época de la jubilación, donde ya espero estar consolidado económicamente, ya disfrutaré posiblemente de nietos y después disfrutaré con mi esposa, haremos viajes, disfrutaré de ese buen pasar que he conseguido. Y después llegará el día de la muerte, lamentablemente. Espero que sea muy tarde, que viva muchos años, pero es lo que nos toca a todos en este mundo. ¿Y después? Por eso la pregunta es, ¿y después? Cada uno de nosotros, no sé cuántos años tenemos cada uno de nosotros, yo sí sé que tengo 55. Y durante 55 años me he despertado todos los días de mi vida, sin fallar uno, a veces más temprano, a veces más tarde. ¿Y saben qué? Durante estos 55 años me he ido a dormir, cada uno de esos días, más temprano o más tarde. A veces con ansiedades, con preocupaciones, con alegrías, con tristezas, pero me he ido siempre a dormir. ¿Y saben qué? Pensamos que eso va a seguir durante muchos años. ¿Y quién lo garantiza? ¿Quién puede decir, o tal vez podemos decir como este hombre, y planificar por muchos años? Pero ¿saben qué? En este punto, el tercer punto, ¿saben cuál era el nombre de este tercer punto? Hablamos de una prosperidad planificada. Hablamos de un pasar planificado. Pero en tercer lugar, un porvenir no planificado. A veces creemos que porvenir tienen los jóvenes, que porvenir tienen aquellos todavía donde hay mucha salud y muchos años pareciera por delante. Nunca vamos a pensar que un hombre en el lecho de su muerte tiene mucho por venir. Nunca vamos a pensar en una persona mayor, ya muy entrada en años, ya muy viejito, que casi no se puede mover. Vamos a pensar que tiene mucho por venir. No. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos hace
ver que aún para esas personas es un lecho de muerte o en el último día de su vida hay porvenir. Porque porvenir es eso, porvenir. Es lo que viene después de este momento, es lo que viene después de este día. Y así como la palabra de Dios nos hace ver que nosotros somos como la flor del campo, que hoy parece que tenemos toda la belleza, toda la fuerza, toda la plenitud, pero mañana, la semana que viene pasaremos y esa flor no la veremos más y nunca más volverá a ser en esta tierra. De igual manera, así con esa rapidez pasa nuestra vida. Es nuestro andar. Por eso el salmista en el Salmo 39 dice: he aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana. Es así. Dios puso término a nuestros días de los cuales no pasaremos. Y mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Mientras tanto, hermano, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy viviendo para la gloria de Dios? ¿Estoy aprovechando el tiempo también para ser de bendiciones pensando por mi casa? Y tal vez si alguno está escuchando este mensaje que aún no ha creído en Jesucristo, ¿qué piensas después? La palabra de Dios nos aclara perfectamente que hay eternidad que Dios ha puesto en nosotros, pero que hay un día después de la muerte. Y solamente hay salvación para aquellos que hoy han creído en Jesucristo. Y habrá condenación para muchos que tal vez como tú, hoy no quieres creer en Jesucristo. Pero termina o sigue en el versículo 7 de este Salmo: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Es acaso Jesucristo tu Salvador? Solamente Él te dará vida eterna. Porque no te olvides, el día que morimos hay un día después y se llama eternidad. Por eso quiero que pienses en esta pregunta: ¿qué planes tienes para después? ¿Qué planes tienes para la eternidad? Ojalá Jesucristo sea tu plan. Ojalá Jesucristo sea tu Salvador, porque Él es el único que puede perdonar tus pecados y darte vida eterna, porque para eso vino, a morir por ti.